Gloria al Señor. Bueno, la serie, hermanos, se titula Temas controversiales y vamos a ir, por favor, a Primera de Timoteo 2:11 para hablar del tema que nos toca el día de hoy. Primera de Timoteo 2:11 al 15. Si es tan amable, búsquelo y póngase en pie. Primera epístola de Timoteo, capítulo 2, verso 11 al 15. ¿Listos? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Hermanos, este es uno de los temas más difíciles del cristianismo. Así que si usted me quiere ayudar, ore por mí. Amén. Señor, te damos gracias. Padre, tenemos que honrar tu palabra en todos los sentidos, aunque contradiga toda nuestra cosmovisión humana de las cosas o nuestro entendimiento doctrinal que nosotros hayamos abrazado por años. Gracias te doy en este momento, Padre, y estoy enfrente de todo tu pueblo para hablar tu palabra. Soy una persona limitada, Señor. Sin tu gracia y sin tu favor yo no lo podría hacer. Si tú no me das, Padre, ese entendimiento, tu Espíritu Santo me da esa guianza, no lo puedo hacer, Padre. Te pido que me ayudes. Te ruego, te imploro que me sostengas y me fortalezcas para hablar tu palabra a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por su amabilidad, siempre poniéndose en pie. El tema del día de hoy, hermanos, se titula Pastora o Hermana. Esta serie se llama Temas controversiales, hermano, no porque yo sea una persona controversial. De hecho, yo no me gusta la controversia. No me gusta envolverme en debates o discusiones necias que no llevan a ningún lado, sino que muchas veces más bien sirven de tropiezo a los débiles. Pero es irremediable ser controversial cuando tienes que apegarte a una doctrina bíblica que el resto del cristianismo no ha entendido. No hay forma de tú no ser controversial si tú te vas a pegar a algo que la Biblia dice, pero que el resto de la iglesia ha entendido mal. Mucha gente cree que porque la mayoría ha entendido algo de una forma, por ser mayoría están en lo correcto. Y eso es un error. ¿Ok? No soy una persona controversial entonces, pero si se trata de que yo defienda la doctrina bíblica y que yo me pare en una postura bíblica acerca de algún tema, ni modo, voy a acabar pareciéndole controversial a los que no están de acuerdo con este tema. ¿Ok? Ahora, para mí predicar este tema, hermanos, es un gran desafío por varias razones. En primer lugar, porque estoy 100% seguro que seré malinterpretado. Eso es de cajón. ¿Okay? Y predicar la Biblia y apegarse a la Biblia en doctrinas radicales que la Biblia marca, te da como resultado que seas malinterpretado. Seguramente seré tenido por machista, misógino, retrógrada, ignorante, hereje. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en una ciudad o en un estilo de vida de cristianismo
en donde yo diría que el 90%, si no es que más, quizás más del 90% de las iglesias creen que la mujer puede ser pastora. Entonces usted se imagina toda la cantidad de millones de seres humanos que tú te echas en contra cuando tú vienes y contradices esa postura. La otra razón es porque yo considero que el 50% de las iglesias, si no es que más, de las iglesias cristianas en todo el mundo, son dirigidas por mujeres, en donde su esposo supuestamente no fue el llamado, sino ellas, y el esposo solamente está ahí como un colaborador. Entonces imagina, me estoy echando encima prácticamente al 50% de los cristianos que existen en el mundo, porque hay 50% de iglesias que son dirigidas por mujeres. Entonces, obvio, este mensaje va a ser descalificado. El mensaje que voy a dar hoy va a ser descalificado. Seguramente seré acusado y seremos acusados todos los que abrazamos esta doctrina, porque no soy yo solo, sino infinidad de pastores también, ¿verdad? Y seremos acusados de estar enseñando una herejía y una falsa doctrina por decir esta verdad. ¿Okay? Una cosa que también es un desafío para mí predicar este tema es, porque cuando yo estaba recién convertido, mis primeros años de perseverancia cristiana fueron en una iglesia que estaba dirigida por una mujer. Una mujer dirigía y fungía como pastora en esa iglesia. Así que ahora yo, al venir y descalificar este ministerio, pues seré acusado de malagradecido por personas que me conocen, que estuve en una iglesia dirigida por una mujer y que ahora vean en mí un cambio tan radical, que obviamente no es de hoy, ¿no? Esta doctrina nosotros la tenemos ya de hace muchos años, pero quise traerla de nuevo y refrescar este tema porque el tema viejo se quedó atrás. Considero que cuando prediqué este tema hace unos 4 años atrás me faltaba un poco más de gracia, okay, un poco más de tacto. Ahora creo que ya lo tengo, pero en 4 años o 10 años tendré todavía un poco más de gracia todavía. Así que creo que en estos tiempos tengo un poco más de gracia para abordar estos temas con un poco de más sabiduría y dándole en los puntos exactos para que la palabra que vamos a hablar cree un convencimiento en ustedes, porque no se trata de mi postura, sino que se trata de que yo enseñe lo que la palabra dice. Ahora, antes de empezar a predicar, quiero hacer unas aclaraciones. La hermana donde yo estuve sometido como miembro de su iglesia y todo, yo no tengo nada personal contra ella. Al contrario, tenemos una relación y nos comunicamos, no frecuentemente, pero eventualmente hablamos. No hay un enojo, no hay un distanciamiento, no hay un rencor. No es nada personal contra ella o su iglesia. ¿Okay? Segundo lugar, quiero aclararles que no soy yo el que descalifica el pastorado de la mujer, sino la Biblia. ¿Yo quién soy para descalificar el pastorado de la mujer? Yo no soy nadie. Yo lo único que voy a enseñarles el día de hoy es la palabra de Dios. Porque alguien puede decir, no, es que el pastor Ríos está en contra. No. Yo lo que voy a tratar es de basarme en la palabra del Señor. Y la tercera cosa que quiero aclarar es que me considero uno de los más férreos defensores de la mujer. Yo no soporto que la mujer sea maltratada, humillada, tenida en menos, discriminada. No vayan a pensar que porque voy a predicar este tema, no, este hombre ha de odiar a las mujeres, como algunos me escriben en YouTube y me dicen, porque yo he hablado este tema anteriormente, ¿no? Y me dicen, pobre de tu esposa, pastor. ¿Cómo la has de tener? Eres un machista, retrógrada, ignorante. Pobre hermana. No, o sea, yo, hermano, cuando un hombre maltrata a una mujer, para mí eso es algo tremendo, que me causa un serio conflicto y un serio enojo, porque yo soy defensor de la mujer. La Biblia es defensora de la mujer. El hecho de que la Biblia esté prohibida que una mujer sea pastora no significa que la Biblia es misógena o que Dios es machista. No, hay un orden que Dios estableció. Okay. Bueno, vamos a analizar nuestro pasaje, hermano. Vamos a ver esos textos que leímos. Vamos a analizarlos porque yo sé que suenan duros. Son textos demasiado duros. De hecho, son tan duros que algunas versiones más modernas han tratado como de cambiarlos un poco o suavizarlos.
porque ellos no quieren que esta porción de la Biblia suene como ignorante, como machista, como un Dios que está a favor del hombre. Pero no, la versión que nosotros leímos ahorita es bastante fidedigna y dice cosas que así el Espíritu Santo las inspiró. La primera parte, la mujer aprenda. Vaya ahí conmigo a la cita, que fue nuestra cita base. La primera parte, la mujer aprenda. Bueno, esto es algo bueno, porque en el contexto histórico, cuando esto se dijo, la mujer no tenía el derecho de aprender. La mujer en aquel entonces, cuando esto se escribió hace aproximadamente 2000 años, era marginada y era ignorante de todos los temas que tuvieran que ver con ilustración, con filosofía, con arte, con ciencia. Estamos hablando obviamente de la filosofía y el arte y la ciencia del tiempo de los griegos. O sea, la mujer era tenida marginada. O sea, en este sentido, esta parte ya es algo bueno, porque el apóstol Pablo está diciendo, la mujer aprenda. Algo que en la cultura no estaba permitido, en la cultura de ese entonces. Los judíos, los griegos y los romanos, que eran las tres culturas predominantes cuando esto se escribió, consideraban a la mujer un ser inferior al hombre, de menos importancia que el hombre. Entonces, Pablo lo que está haciendo aquí es una marcada diferencia entre, a la luz de la cultura, la mujer no debe aprender, ni ilustrarse, ni tomar cátedras, pero ahora está diciendo Pablo, en la era de la iglesia, lo que Pablo está diciendo es, ahora en la era de la iglesia, la mujer aprenda. Y eso es bueno, la mujer debe aprender. Pero el apóstol Pablo dice, en silencio. La palabra griega para silencio aquí es la palabra jesuquía y significa con calma. Es decir, ok, a la luz de la cultura actual ustedes no pueden aprender. Ahora, a la luz de la iglesia aprendan, pero calmadas, tranquilas. Tranquilas, está bien, estamos en la era de la iglesia y Cristo vino a reivindicar a la mujer, pero eso no significa que se van a disparar. ¿Por qué? Les dice, con toda sujeción. Pablo les tiene que aclarar que su proceso de aprendizaje de ellas no es un proceso en el que ellas deben de correr y competir contra los demás hermanos en la congregación, como tener un afán ellas de hacerse las maestras de la iglesia. Y Pablo dice, ¿por qué? Porque no permito a la mujer enseñar. ¿Por qué Pablo dice esta frase tan tajante, tan cortante? De acuerdo al contexto histórico, esta epístola fue escrita a Timoteo. Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Y se cree que en Éfeso un grupo de mujeres se había levantado y querían gobernar la iglesia. Dijeron, estamos oprimidos de la cultura, dijeron estas mujeres. La cultura no nos ha permitido aprender por siglos, pero ahora la iglesia sí nos da oportunidad de aprender, así que corramos, aprendamos y hagámonos autoridades dentro de la iglesia. Y es en este contexto que Pablo les dice, sí, aprendan, pero número uno, en silencio, en sujeción, porque yo no permito a la mujer enseñar. La palabra griega para enseñar es la palabra didasco, y la mejor traducción sería no tanto no permito a la mujer enseñar, sino no permito a la mujer ser maestro de la iglesia. O sea, Pablo está diciendo, no permito, ni es correcto que las mujeres se levanten en la congregación y sean maestras a nivel congregación. Esto es shocking para algunos, ¿no? Existen 3 ministerios vigentes, hermanos, actualmente. Hay 3 ministerios vigentes: evangelista, pastor y maestro. Los apóstoles escribieron el Antiguo Testamento. Los profetas escribieron el Antiguo Testamento, los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Ya no hay necesidad de apóstoles y profetas porque ya el fundamento está puesto. Hay evangelistas, pastores y maestros. ¿Y qué cree? Pablo dice que de esos 3 ministerios vigentes, ninguno lo puede ejercer la mujer. Porque esos 3 ministerios significarían, y ya me están viendo algunos como que soy un retrógrada.
Porque esos tres ministerios, los tres significan ser maestro de la Biblia para enseñar a la congregación. Pablo dice no. De los tres ministerios vigentes, no lo dice aquí explícitamente, está implícito en el mandamiento. Implícitamente Pablo está diciendo, de los tres ministerios vigentes, ninguno lo puede ejercer la mujer. Pero pastor, entonces, ¿para qué les manda primero aprender si luego les prohíbe enseñar? Aquí lo que usted debe de entender es que Pablo lo que está prohibiendo es que sean maestras de la congregación a nivel iglesia, pero no les está prohibiendo que sean maestras de sus hijos, que sean maestras de escuela dominical, que le hablen la palabra a su vecino, que le hablen la palabra a su esposo, que den una conferencia para mujeres en la iglesia o una enseñanza a los jóvenes en la iglesia. Pero Pablo lo que les está prohibiendo es que se llamen evangelistas, pastoras o maestras y que el domingo se quieran subir a adoctrinar al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, ni ejercer dominio sobre el hombre. En otras palabras, Pablo está diciendo, cuando todos los hombres de la iglesia están reunidos y las hermanas de la iglesia están reunidas y los jóvenes de la iglesia están reunidos en el culto general, yo prohíbo que sea una mujer la que se levante, se suba al púlpito y empiece a adoctrinar a la congregación. ¿Por qué? Porque el orden bíblico es que la iglesia sea dirigida por ancianos. Y cuando dice ancianos, la Biblia se refiere específicamente a hombres. ¿Y cómo deben de ser los ancianos? Aptos para enseñar. Por lo tanto, ninguna mujer puede subirse a enseñar a los ancianos de la congregación. Cuando una mujer se sube al púlpito a querer adoctrinar y el pastor está sentado allí, esa mujer está ejerciendo dominio sobre el pastor. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, el pastor está en posición de discípulo como si él no hubiera sido el llamado a dirigir la iglesia y a sentar la doctrina de la iglesia, sino que ahora más bien tiene que estar tomando notas de lo que una mujer subió a enseñar. Y yo sé que esto es duro, hermanos, pero mire, vamos a ver una cita, 1 Timoteo 3:5. Espero que todos aguanten el sermón sin salirse. Espérese, no se vaya, tranquilo, espere, oiga todo el sermón. Esto para mí también fue shocking la primera vez que lo oí, ¿ok? Pero la Biblia es la que produce en ti el convencimiento. 1 Timoteo 3:5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Los requisitos para los ancianos, hermanos, son específicos. Deben de ser hombres. La mujer no puede ser ni siquiera anciana de la iglesia a la luz de la palabra. Todos los ancianos del primer siglo del Nuevo Testamento eran hombres que gobiernen bien su casa. ¿Quién fue puesto como cabeza del hogar? El hombre. Que gobierne bien su casa. ¿Puede una mujer gobernar su casa? No, porque eso es antibíblico. Es ayuda idónea. El que fue puesto como cabeza para gobernar la casa fue el hombre. Es claro, pero continuemos. ¿Qué más? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Pablo sabe que obviamente este mandamiento en el primer siglo no fue tomado como es tomado hoy día. Hoy día es tomado como una agresión. En el primer siglo las mujeres lo entendieron, dijeron, bueno, antes no podíamos ni aprender, ahora por lo menos podemos aprender y enseñar a nuestros hijos y enseñar acá y enseñar allá. No podemos predicar en la iglesia porque eso es un desorden. Y Pablo les dice, porque Adán fue formado primero. Y Pablo lo que está tratando aquí de decirles es que Dios estableció un orden. O sea, por orden Dios puso al hombre a que sea cabeza del hogar y cabeza ¿de qué? De la iglesia. Porque la misma Trinidad nos da un ejemplo. Siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo iguales, hay un orden. Cristo vino a la tierra y se sometió en todo al Padre para llevar a cabo el plan de redención. Entonces la mujer debe estar sujeta en la congregación. Y le da un agravante, le dice Pablo a las mujeres, porque además la mujer fue engañada. Y este no es un reclamo de diciéndole, esta es la razón por la que tú no puedes ser maestra de la iglesia. No, la razón es porque Adán fue formado primero y por eso hay un orden establecido por Dios. Este simplemente es un agravante que Pablo le pone ahí encima, pero esta no es la razón. Y cierra con una frase difícil, pero se salvará
engendrando hijos. Obviamente esto no significa que se salvará literalmente por tener hijos, porque la salvación es por gracia. Todos seremos salvos por gracia. Esto lo que significa es que así como por Eva vino la caída de la raza humana, ahora todos los seres humanos nacen de las mujeres y las mujeres tienen una excelente oportunidad de reivindicarse hablándoles la palabra a todas estas generaciones que nacen del vientre de ellas. El contexto nos dice obviamente que no se salva por tener hijos, sino al final del verso, si permanece en fe, amor y santificación. Ok, hermanos, ese es el análisis del pasaje. Ahora, sí, pero pastor, yo tengo muchísimos argumentos de por qué la mujer puede pastorear. Bueno, vamos a verlos. Yo he escuchado muchos también a lo largo de algunos años. Vamos a ver los argumentos que se usan para defender el pastorado de la mujer. El primero, que en el Antiguo Testamento hubo pastoras. Génesis 29:9. En esta porción del mensaje, hermano, nos vamos a dedicar a eso, a analizar y refutar estos argumentos. El primero es que en el Antiguo Testamento hubo pastoras. Génesis 29:9 dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Sí, pero de ovejas. De ovejas. La iglesia no existía. Este es un argumento de un niño espiritual, ¿eh? El que te salga con este argumento es un niño que no sabe nada de la Biblia. No tiene nada que ver esta era en donde esta mujer pastoreaba las ovejas de su padre y que diga, no, pero es que Raquel era pastora, por lo tanto la mujer puede. Este es un argumento tan débil que mire, ni le voy a refutar. Pasemos al segundo. Se cae solo. El segundo argumento, que Dios no hace acepción de personas. Hebreos 10:34. Segundo argumento erróneo a favor del pastorado de la mujer, que Dios no hace acepción de personas. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No solamente este verso, hay muchos versos que la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas y nos manda a nosotros sus siervos a no hacer acepción de personas. Pero no tiene nada que ver con el ministerio pastoral. Tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el amor, con la justicia. Nosotros debemos amar a todos los hermanos de la congregación por igual, pero por cuestión de orden, Dios estableció que sea el hombre el que sea el pastor de la iglesia. El contexto del verso es el siguiente. Pablo tiene un éxtasis y en ese éxtasis ve bajar un lienzo con todo tipo de animales y el Señor le dice, levántate, caza y come, y él dice, no, porque nunca he comido cosa inmunda. El Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. ¿Qué significaba la visión? Que lo estaba mandando a predicarle a los gentiles. Y Pablo obedece y se va y predica en la casa de Cornelio. Ese es el contexto del verso. Y cuando va y predica ahí y Cornelio se convierte y su familia se convierte y se salvan y el Espíritu Santo viene a ellos, entonces Pedro expresa, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque el entendimiento de Pedro era que la salvación no era para los gentiles, que la salvación era solo para los judíos. ¿Sabe usted qué decían los judíos en el tiempo de Pedro acerca de los gentiles? Que para los gentiles no había salvación, que la razón por la que Dios los había creado era para que sirvieran de combustible en el infierno. Entonces es ese paradigma el que ahora Pedro está entendiendo y dice, ¿cómo? ¿También la salvación es para los gentiles? Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pero no tiene nada que ver con el orden establecido para los ministerios. Porque alguien podría decir, ¿y por qué yo no soy el jefe de mi compañía si Dios no hace acepción de personas? Pues tú no eres el jefe porque tú eres el empleado y Él puso la compañía. Hay un orden en las cosas, hermano. Y este verso no tiene nada que ver con el orden de los ministerios, sino con la salvación que Dios da por medio de Cristo a todas las personas sin distinción. Sea de la nacionalidad que sea, del color que sea, hable el lenguaje que hable, la salvación es para todos sin distinción. Y en ese sentido Dios no hace acepción de personas. El tercer argumento, hermanos,
Que en Cristo el hombre y la mujer son iguales. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Claro, el hombre y la mujer valen exactamente lo mismo delante de Dios, pero por cuestión de orden, ¿a quién puso de cabeza el Señor en el matrimonio? ¿A quién? ¿Quién lo dice eso? La Biblia, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios pone al hombre de cabeza si delante de él el hombre y la mujer son iguales? Por orden, por orden. En la iglesia es lo mismo. En la iglesia aquí, los hombres y las mujeres valemos exactamente lo mismo delante de Dios, pero por orden Dios puso a los hombres para dirigir la iglesia. La Trinidad misma nos da el ejemplo, lo vuelvo a citar. Este verso usado para defender el pastorado de una mujer diciendo, si aquel hombre es pastor y aquella mujer es pastora y delante de Dios el hombre y la mujer son iguales, ¿por qué usted dice que la pastora no puede pastorear, pastor? Es que estás sacando de contexto el versículo, que el versículo no habla de eso. El versículo habla de que Dios los ama por igual, pero por orden Él puso al hombre a dirigir la iglesia. Cuarto argumento. Que Débora fue jueza de Israel. Esta Débora, ¿cómo la citan esas hermanas que se creen guerreras? Somos unas Déboras. Y a veces se portan como unas víboras. Escuche, Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. ¿Hay mujeres sabias, inteligentes y preparadas en el mundo? Sí. Débora era una mujer llena de sabiduría. Las mujeres pueden hacer tareas civiles, tareas científicas, pueden ser juezas de una corte suprema. Actualmente hay juezas, Dios permite que haya juezas en las cortes supremas, pero esto tiene que ver con cuestión política, no con la iglesia. No con la iglesia, hermanos. La mujer puede ser astronauta, la mujer puede ser, hermano, una neurocirujana avanzadísima y más sabia que los demás neurocirujanos que son hombres, no importa. Puede ser presidenta del país si usted quiere, pero no puede ser pastora de una iglesia. ¿Cómo ve? Pastor, pero es que ahí también dice que era profetisa. Bueno, veámoslo, porque sí es cierto, dice que era profetisa. Y no solo ella, en la Biblia habla de varias mujeres que fueron profetisas. Veamos un ejemplo, Hulda, Segunda de Reyes 22:14 al 15. ¿Cuál era el trabajo de estas profetisas? Veamos. Segunda de Reyes 24:14 al 15. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Sulum, hijo de Ticba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Y hablaron con ella, y escucha esto, y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí. Oiga, esta mujer hablando como profeta, así ha dicho el Señor. Ahí está, pastor, lo agarramos. No puede haber pastoras, pero puede haber profetas. Error. ¿Por qué? ¿Cuál fue el trabajo de los profetas del Antiguo Testamento? Escribir el Antiguo Testamento. ¿El Antiguo Testamento está terminado? Sí. Desde 400 años antes que Cristo se cerró el canon del Antiguo Testamento. ¿Hay necesidad que más profetas sigan escribiendo el Antiguo Testamento? No. Entonces, pastor, explíquenos eso. Escuche, esta mujer Hulda fue contemporánea de un profeta mayor, Jeremías. Cuando ella habló, Jeremías estaba vigente, su ministerio estaba vigente. Este evento es un evento aislado de Hulda, no se vuelve a mencionar a Hulda más. Sin embargo, de Jeremías quedó un libro en la Biblia. ¿Qué libro quedó en la Biblia? ¿El de Hulda o el de Jeremías? El de Jeremías. Hulda ni siquiera tuvo libro. Este fue un evento aislado donde se presenta a ella hablando una palabra en el nombre del Señor. ¿Por qué hablaban en el nombre del Señor? Para que se escribiera el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero ¿cuál fue el libro que quedó entonces? El de Jeremías. Las hijas de Felipe en el Nuevo Testamento también eran profetisas. Hechos 21:8 al 9. Hechos 21:8 al 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él.
Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahora le voy a explicar algo que le va a causar un poco de, pues que va a ser nuevo, ¿no? Para la gente que no tiene doctrina, esto que estoy hablando es nuevo, nuevecito. Escuche, en el Nuevo Testamento la palabra profetizar es lo mismo que predicar la palabra, que darle una palabra a alguien predicándole la palabra. Eso es lo que profetizar significa en el Nuevo Testamento. Estas mujeres eran predicadoras, o sea, profetizaban, hablaban la palabra, pero ¿dónde la hablaban? ¿En la iglesia? No, porque eso estaba prohibido. Entonces, ¿a quién le hablaban? Bueno, a las personas que conocían, uno por uno, o a la familia, o con quien ellas tenían contacto, ellas le hablaban la palabra. Ese es el contexto en el que lo tenemos que entender. Veamos el verso 10 y 11 para que salgamos de duda. Hechos 21, son los versos que siguen, Hechos 21, 10 y 11. Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Pablo estaba en ese lugar donde estaban esas 4 mujeres que hablaban la palabra en el nombre del Señor, pero no son ellas quien le hablan a Pablo, sino que viene un profeta hombre y le habla a Pablo y le dice lo que le va a pasar en Jerusalén. Esto es inspirado de Agabo, por eso queda plasmado en las hojas de la Biblia. Entonces, que nos quede claro, hermano, que no por el hecho de que Débora fue jueza, Hulda fue profetisa, Felipe tuvo 4 hijas profetisas, vamos a tomar eso como argumento para decir que actualmente las mujeres pueden ser profetas, hasta apóstol. Oiga, mi hermano, hay mujeres apóstol. Si la Biblia dice que ni siquiera puede ser anciana de la iglesia. El quinto argumento, hermanos. El quinto argumento, Dios llama a la mujer. Este es un argumento típico, yo he lidiado con este argumento con muchas personas. Dios llama a la mujer pastor porque los hombres no se levantan. Isaías 3:12. Isaías 3:12 dice: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Cuando usted lee el contexto de ese pasaje desde el verso 1, el Señor trae juicio sobre Israel. ¿Y sabe cuál fue parte del juicio? Quitarle a todos los hombres sabios, a todos los que eran eruditos, jueces, valientes para la guerra. Dios se los quitó. ¿Ah, sí? ¿Van a andar en rebeldía contra mí? Les voy a quitar a los hombres capaces que pueden dirigir al pueblo. Y en castigo voy a poner a jóvenes inexpertos y a mujeres a que los dirijan. En otras palabras, esa no era la voluntad perfecta de Dios, sino era un modo de castigo. Por cuanto ustedes son rebeldes, les pondré jóvenes y mujeres a que los dirijan. Entonces, ¿qué deducimos de esto, hermano? Escuche, cuando una mujer quiere someter a su marido, hoy no vinieron, es una maldición para la familia. Es una maldición. Cuando la mujer quiere ser la cabeza del matrimonio, eso es una maldición. Porque aquí dice claramente: ok, les quito a los sabios, a los entendidos y les pondré una mujer. Todo varón que está dirigido por una mujer, en donde la mujer es la cabeza y él es la ayuda idónea, óigame usted, él es la ayuda idónea, está bajo maldición. Es como una maldición de parte de Dios. Eso exactamente aplica a la iglesia. Toda iglesia que está bajo la dirección de una mujer, esa mujer está en rebeldía y las personas que están bajo su autoridad están bajo maldición. Ellos dirán: no, esta es la perfecta voluntad de Dios. No, es una voluntad permisiva a modo de juicio. Fue lo que hizo con Israel. No era la perfecta voluntad de Dios, pero a modo de voluntad permisiva lo trajo como a modo de juicio. Y aquí viene el argumento, ¿no? Pastor, pero si no hay hombres que se levanten, ¿qué hacemos? La respuesta es sencilla: esperar a que un hombre se levante. Una mujer tiene ansias de pastorear y está orando: Señor, ya sé que no debo pastorear, pero te voy a dar 1 año para que levantes un hombre. Si no levantas un hombre, me levanto yo, Señor. Fíjese. Porque eso va a ser una señal de que tú no levantaste a nadie porque quieres que yo lo haga.
Escuche, cuando Dios no levanta a un hombre para pastorear una iglesia y hay necesidad de un pastor en una ciudad, lo que hay que hacer es esperar. Esperar. No porque Dios no levantó a un pastor, pues me voy a rebelar y yo me voy a poner. No. Pastor, pero ¿y los que se pierden mientras? Mientras se van a perder personas. No, usted está mal. A Dios nunca se le ha perdido a nadie. Nunca. Dios nunca ha perdido a nadie. Él va a salvar del modo que Él quiera a quien Él tenga que salvar. O sea que Dios está frustrado porque unas personas que Él quería llevar al cielo se fueron al infierno. Estoy frustrado. Y siguen los argumentos. Pastor, pero es que Dios se lo reveló milagrosamente. Una vio un ángel, otra oyó la voz audible de Dios, otra lo soñó. ¿Qué me dice de eso, pastor? ¿Cómo va a refutar esos milagros tan tremendos? Muy fácil. Esos ángeles no eran ángeles de Dios. Esa no era la voz de Dios. Y esos sueños eran de sus emociones. Porque es que Dios no es bipolar. Dios no dijo en su palabra no y luego dijo, voy a mandar unos ángeles a que le digan que sí. O yo le voy a hablar audiblemente diciéndole que sí. O le voy a dar un sueño. Entonces Dios dijo una cosa, pero ahora va a estar revelando otras cosas. Entonces es un Dios extraño. Es un Dios que mañana me puede revelar que yo me suicide. Por eso son tan peligrosísimas las nuevas revelaciones, hermano. Pastor, pero es que hay mujeres que pueden más que los hombres, son más inteligentes, más potencial, hablan mejor. No, si fuera por el don de hablar, Dios hubiera puesto mujeres. Son las que más hablan. Tienen más capacidad, tienen más virtudes. Dios dijo, no. O sea, Dios no dijo esto. La mujer no puede pastorear a menos que sea muy capaz. Si es muy capaz, entonces sí, ¿ok? ¿No? Claro que hay mujeres muy inteligentes, muy ingeniosas, más inteligentes que los hombres. Claro, nadie está negando eso. Pero eso no altera el orden establecido por Dios. Ok, esos fueron 5 argumentos contra el pastorado de la mujer. Ahora vamos a dar 4 argumentos que desde mi punto de vista son contundentes y que nos dejan claro que la mujer no puede pastorear. Aquellos eran argumentos erróneos, ¿no? Y los refutamos. Estos son argumentos que nosotros vamos a dar en contra del pastorado de la mujer. Número 1, Dios puso al hombre como cabeza en el matrimonio. Efesios 5, 22 al 23. Este es un argumento hasta sencillo, no tiene nada de teológico ni de complicado. Escuche, Efesios 5, 22 al 23 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Si una mujer es cabeza de su casa, está en rebeldía. Pondría al esposo como ayuda idónea. Dios quiere que el hombre sea cabeza de la casa y cabeza de la iglesia. Muy fácil, si usted conoce a una mujer que es pastora, usted le hace la siguiente pregunta. Usted le dice, hermana, ¿quién es cabeza en su casa? Bíblicamente la respuesta tiene que ser que es ¿quién? Su marido. Si dice yo, pues ya, para empezar, ya contradijo la Biblia. Tiene que decir mi esposo. Y la siguiente pregunta es, ¿y quién es cabeza en su iglesia? No, allí soy yo. Porque es que allí el llamado fue a mí, no a mi esposo. ¿Oh, sí? ¿Qué llamado? Porque la Biblia dice que Dios llamó al hombre para ser cabeza del hogar y cabeza de la iglesia. O sea, ¿en qué momento eso se alteró? O sea, él manda en la casa, pero usted manda en la iglesia. Eso no tiene ningún sentido. Dios no turna la cabeza, como si ahora eres cabeza tú, ahora eres tú, ahora eres tú. No, el hombre es cabeza siempre. ¿Qué, hermanos? Por lo tanto, ella no es pastora, simplemente es la esposa del pastor. Es solo una hermana en la congregación. Y si ella dice, yo fui la llamada y mi esposo no tiene llamado, pues hay que cerrar esa iglesia porque nadie tiene llamado. Ni ella a la luz de la palabra, y ella misma está diciendo que su esposo tampoco. Entonces, ¿qué están haciendo? No, es que Dios me llamó, yo vi una luz, vi un ángel. Haya visto, hermano, dice la Biblia que si viene alguien con otro mensaje, aunque sea un ángel, ¿sea qué?
anatema, porque Dios no contradice su palabra. Segundo argumento, hermanos. Tengo un argumento un poco como de lógica. Escuche, la esposa de cualquier profesionista no puede ser llamada con el título de su esposo solo por estar casada con él. A lo que me refiero en otras palabras es que la esposa del doctor no es llamada doctora porque esté casada con un doctor, ¿verdad que no? Por lo tanto, las esposas de los pastores no pueden ser llamadas pastoras. No pueden ser llamadas pastoras. Eso es antibíblico. Pastor, pero mire, le voy a aplicar hay un razonamiento circular, a ver usted qué opina. Pastor, ¿y si la esposa del doctor estudia para doctora? Entonces sí es doctora. ¿Ya ve, pastor? Si la esposa del pastor estudia para pastora y predica y Dios la llama para ser pastora, entonces pastora. No, es que no hay llamado. No hay llamado. Puede predicar, puede estudiar 1000 años y predicar 1000 años y Dios dice, yo no te llamé, ese no es mi orden. ¿Quién te dijo? Dios no se contradice, hermanos. Tercero, Dios creó primero al hombre y por orden lo puso al frente. Escucha, este punto es bien importante, hermanos. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este es un argumento poderoso, que Dios creó primero al hombre. Imagínese, hubo un tiempo, hermano, en la historia de la humanidad que la mujer no existía. Imagínese eso, ese cuadro. La Biblia no dice cuántos meses o años o tiempo. Creó a Adán y Adán estaba solo. Y Dios vio que Adán estaba solo y Dios dijo, no es bueno que Adán esté solo, le haré una ayuda idónea. Si Adán hubiera sabido lo que le venía, hubiera dicho, Señor, estoy bien, créeme, a veces me veo triste, pero no, tranquilo, yo estoy bien, Señor. Ahora, ¿por qué este punto es tan importante? Porque, pregunta, cuando ellos pecan, ¿a quién llama Dios a cuentas? A Adán. ¿Porque Adán era mejor que Eva? No. ¿Porque Dios es machista? No, porque fue creado primero, era el líder y el líder es el que tiene que dar cuentas. Ese es el orden. Y a partir de allí Dios estableció un patrón por milenios en donde Él siempre, por cuestiones familiares o por cuestiones espirituales, siempre iba a ir primero con el hombre. Primero con el hombre. Todas las tribus de Israel fueron encabezadas por hombres. Todos los libros de la Biblia fueron escritos por hombres. Pastor, Ruth y Esther se llaman con nombre de mujer, pero fueron escritos por hombres. Todos los apóstoles fueron hombres. Todos los reformadores fueron hombres. Hasta Roma sabe que una mujer no puede ser papa ni sacerdote. Somos nosotros los ignorantes. Hasta Roma sabe. Dios, cuando Él creó a Adán, primero estableció un orden. Siempre en cuestiones familiares y espirituales pondré al hombre como cabeza y como líder. ¿Ya se incomodaron ya por el mensaje? ¿Quieren termino? Los veo así como que les agarró la comezón o algo. Cuarto. Escuche este argumento, hermano, contra el pastorado de la mujer. En la era de la iglesia del primer siglo, ninguna mujer fue anciana o pastora. Hay una ciencia de la teología sistemática que se llama eclesiología. La eclesiología estudia todo lo que tiene que ver con las doctrinas de la iglesia, los ministros de la iglesia, la membresía de la iglesia, la administración de la iglesia. Y cuando tú estudias eclesiología, tú te das cuenta que en el primer siglo ninguna mujer fue anciana o pastora. El máximo título al que llegaron fue colaboradoras. Es decir, estaban a las órdenes de los apóstoles para hacer lo que los apóstoles les pusieran a hacer. Es un error, escuchen hermanos, usar versos del Antiguo Testamento donde Raquel fue pastora, Débora fue jueza y Hulda fue profetisa y traerlos a la era de la iglesia y aplicarlos a la era de la iglesia para defender el pastorado de la mujer. Eso es un error. La Biblia, hermano, tiene métodos de interpretación. Si usted no lo sigue, usted la va a torcer, la va a hacer pedazos. Los métodos tenemos que seguirlos. No es de interpretación privada. Usted no puede decir, no, yo descalifico el mensaje del pastor Ríos porque esa es la interpretación de él. Yo tengo mi propia interpretación. ¿Quién te dijo que es de interpretación privada? La Biblia tiene una sola interpretación. Hace 2000 años, hoy, aquí y en China.
Es un error también usar versos del Nuevo Testamento que hablan sobre la salvación, sobre el amor, la misericordia, que nos enseñan que Dios no hace acepción de personas para defender el pastorado de la mujer. Algunos dicen, pastor, esto sí fue en el primer siglo, pero ya no aplica el día de hoy. Porque, pastor, estamos viviendo una época de liberación femenina en donde la mujer es muy preparada, en donde la mujer a veces gana más que el marido y ella es la que tiene que trabajar. O sea, hay infinidad de argumentos que se pueden usar a favor de la mujer. Pero le voy a decir algo, los principios bíblicos nunca cambian. Una estrategia puede cambiar. Nosotros podemos tener una estrategia, hermanos, hagamos una reunión X como estrategia para atraer los matrimonios, unas conferencias para matrimonios. Esa es una estrategia. Nosotros podemos hacerla o no hacerla. Eso no afecta para nada la voluntad de Dios para su iglesia. Pero un principio nunca cambia. Y desde el principio ha sido un principio que la mujer no pastoree. Por lo tanto, podemos estar en pleno 2017 y ese principio sigue vigente. Vigente. Ese principio no cambia. Si Cristo no viene, pueden transcurrir otros 1000 años y en el año 3017 la mujer va a seguir descalificada para el llamado a pastorado. Bíblicamente. Claro, hay quien lo tuerce y dice, no me sujeto, no me someto, no me importa. Pero los principios nunca cambian. A modo de consolación a los que están sufriendo, escuche, yo pasé por ahí. Los que ahorita están incómodos, nuevo. Wow, ¿qué? ¿Cómo? Pero si yo hasta tenía una apóstola. Tranquilos, yo entiendo su dolor, entiendo su preocupación, su incomodidad, tranquilos. ¿Ok? Es un tema espinoso. Y yo sé que aquí este tema nos puede causar hasta entre nosotros que no estemos de acuerdo. Alguien puede, mire, las razones por las que las personas no pueden estar de acuerdo pueden ser las siguientes. Número uno, a la gente que no le interesa la doctrina. La gente que no le interesa la doctrina dice, a mí qué me importa si es mujer, si es hombre, me da igual. Yo me siento bien en la iglesia, eso es lo más importante. Es un error. Si a ti no te interesa la doctrina, lo más seguro es que tu cristianismo sea un fracaso, sea una mentira, una farsa. Todos los cristianos nos interesamos en la doctrina y en que se obedezca a la palabra de Dios. Esos son los primeros opositores que yo me puedo encontrar aquí entre ustedes. El que me diga, pastor, a mí me da igual, timadamente. Los segundos opositores que yo me puedo encontrar acá es aquellos que conocen gente que son pastoras, que es su mamá, su tía, su abuelita, un familiar, una amiga cercana. Y el conflicto va a ser fuerte porque pueden traer los siguientes argumentos. Pastores, que nosotros hemos visto que gente se ha salvado ahí en la iglesia de la pastora, entre comillas. Es que Dios salva a quien quiere, hermano, y donde Él quiere. ¿Dónde estaban los reformadores cuando Dios los salvó para que se hicieran protestantes? En la iglesia católica. Martín Lutero, Calvino, todos ellos eran católicos. Dios los salvó allí, los sacó del catolicismo y reformaron la iglesia. ¿Puede Dios salvar gente en la iglesia de los testigos de Jehová? Sí, los salva y luego se salen, abren los ojos, se dan cuenta y se salen. ¿Puede Dios salvar gente en esas iglesias del G12 y de la confesión positiva y del evangelio de la prosperidad? Claro, porque Dios salva a quien Él quiere. Eso no significa que porque en esa iglesia que es dirigida por una mujer y hay gente que se ha salvado, que ella debe de seguir siendo la pastora. Segundo argumento, pastor, pero la iglesia ha crecido además. No solamente se han salvado, sino que ha crecido. ¿Eso significa que Dios está con ella? Bueno, no precisamente. La exesposa de José Luis de Jesús Miranda, el que se decía ser el anticristo, ahora se declaró Cristo la señora, Cristo Lisbeth. Y ella está haciendo crecer su organización. Ahí tiene un montón de seguidores. Pastor, pero es muy buena persona. Su carácter, su gracia, su misericordia, su amor, su bondad, su carisma. Puede ser la mujer maravilla en bondad. Dios dice, no puede ser pastora. A otras personas que esto le va a causar un shock terrible es a las pastoras que me están oyendo. No, ahorita no me bajan de hijo del diablo, encarnación del anticristo, hereje, machista, porque es un shock. Tendría que ser muy humilde para que una mujer pastora que me está oyendo diga, definitivamente la Biblia lo dice. ¿Con qué argumentos voy a seguir pastoreando? Tendría que ser muy humilde y reconocer y decir, es verdad. No puedo seguir rebelándome contra la palabra del Señor.
Tendría que ser una mujer muy humilde, muy bíblica. También es su modus vivendi, es de donde vive. Tendría que renunciar a la ganancia, tiene que renunciar al ego, porque ahora ya no es pastora, ahora es hermana. Tiene que ser una mujer definitivamente que solo Dios puede hacer el cambio en esa persona, convencerla por medio de la palabra. Pero esas son todas las oposiciones a las que obviamente uno se enfrenta al hablar estos temas. Yo les he dicho, ya cerré, voy cerrando. Yo les he dicho a varios acá hay personas que le llaman pastora a mi esposa. Yo les he dicho, hermanos, nosotros tenemos años de haber reformado ese error, esa herejía. ¿Por qué usted sigue con eso? La respuesta que me dan es que ellos dicen que si la llaman hermana le están faltando al respeto. Pero escucha, si la llamas pastora, le estás faltando el respeto a la palabra. Estás torciendo la palabra. Si usted le llama hermana a mi esposa o la esposa del pastor, usted no le está faltando el respeto. Ella merece el respeto que todas las demás mujeres que usted llama hermanas merecen. Así como usted le llama hermana a la hermana aquí, a la hermana allá atrás, o usted cuando les dice hermana les está faltando el respeto. No. De la misma manera usted llama hermana a mi esposa o la esposa del pastor y usted no le está faltando al respeto. Está siendo bíblico. Pero si usted la llama pastora, usted está agrediendo la palabra. Y algunos van a lidiar, ay, que no puedo, hermana. Tranquilos, las malas costumbres y malos hábitos a veces hay que pasar un tiempo para que se los quiten. Quizás de la noche a la mañana ustedes no van a dejar ese mal hábito, esa mala costumbre. Pero cada vez que le digan pastor, acuérdense, estoy faltándole al respeto a la palabra. Estoy siendo antibíblico. Cuando la llaman a ella pastora es como si a mí me llamaran apóstol, hermano. ¿Se imagina? Es una agresión a la palabra. Escuche, cualquier duda, cualquier pregunta acerca de este tema, venga con confianza y pregúntenos. Porque aquí hay gente que tiene familiares que son pastoras. Aquí hay gente que toda la vida estuvo sometida bajo una pastora. Y que para ellos es nuevo. El consejo que le doy es, no por este sermón ya no venga. Al contrario, si usted ama la palabra, siga viniendo y aprenda. Porque vamos a seguir quitando otros ministerios en esta serie, a otra gente. Pues son temas controversiales. Entonces toda esta serie vamos a tratar temas que para usted van a ser un shock. Pero usted no viene y quizás era el plan de Dios que usted viniera para que sacarlo de la ignorancia y usted no se dejó. Porque del mismo modo Dios nos fue sacando a nosotros de la ignorancia, confrontados por la palabra. Por la palabra, sí dice, aquí es cierto, este es el contexto histórico en el que se dijo. Y por último, hermanos, no les parezca extraño si nosotros somos vituperados por predicar esta doctrina. O sea, no les parezca extraño. Si tú vas y le dices a tu tía que es pastora y le dices, tía, mire esta prédica de YouTube de mi pastor, la va a ver y ¿sabes qué te va a decir después? Ya no vayas ahí. No vuelvas ahí, mijito. Claro, o sea, no le extrañe si usted va a tener enemigos y esa gente va a hablar mal de nosotros y a ponernos en mal, porque obviamente esto afecta a sus intereses. Afecta a sus intereses. Pero la palabra es la palabra. Oramos.